Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo es que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que si así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Durante las semanas pasadas, en la casa de oración de Ciudad Querétaro, di un congreso de líderes cristianos con el tema del estudio de libros de Romanos. Durante 6 sesiones, avanzar hasta el libro de Romanos capítulo 6 es muy difícil. Entonces, porque cada capítulo de Romano tiene gran profundidad, pero generalmente acelerando podemos alcanzar hasta Romanos capítulo 5. Pero esta mañana quiero compartir con ustedes sobre el libro de Romanos capítulo 6. Y en el año 2001, por la
guía y la orden de la misión central, yo tuve que rotarme de la misión en Paraguay para la misión en Perú como pastor dirigente de la misión a nivel nacional del país Perú. Cuando yo llegué a la iglesia del Perú, o sea, Lima, en aquel tiempo la iglesia de Lima estaba en una situación bastante crítica, bastante complicada. La iglesia de Lima creció muy repentinamente, a pesar que la iglesia aún es muy nueva. Muchas personas empezaron a introducirse en la iglesia. Muchos hermanos con ánimo empezaron a compartir el evangelio. Claro, todos los hermanos que realmente se han convertido en cristianos, que han experimentado el nacer de nuevo, son dignos de anunciar el evangelio. Sin embargo, debemos reconocer un poco por nuestra inmadurez. Dentro de la iglesia hay hermanos más crecidos y más establecidos. Entonces, aquellos hermanos de alguna forma examinar un poco y probar un poco, y los hermanos muy jóvenes cuando comparten, cómo están compartiendo, darle un poco de supervisión es necesario. Pero la iglesia de Lima, ya que era una iglesia muy nueva, además en un corto tiempo, en un muy corto plazo del tiempo, la iglesia creció en gran manera en número. Entonces, aquel crecimiento tan repentino no solo fue del motivo de alegrarnos, también preocuparnos, porque la Biblia habla de muchos sectores de nuestra vida. En el libro de Levítico, cuando habla de engendrar hijos, entonces la Biblia, la ley es la mente de Dios, el corazón de Dios. Cuando engendra a un hijo, si no me equivoco, la mujer que se alivió durante 33 días será inmunda. Después de 33 días y podrá ser limpia. Cuando engendra a una mujer, 66 días, si no me equivoco es el doble. Puede ser que me equivoco de los días, pero exactamente es el doble. Entonces, nos deja pensativo. ¿Por qué el creador nuestro, una criatura suya, reprodujo una vida? ¿Por qué dice a partir del día que reprodujo un hijo, una hija, dice que queda inmunda? ¿Cuál es la razón? Debemos pensar. Entonces, espiritualmente, si nos acercamos desde el ángulo muy espiritual, la vida, ¿quién produce? Dios, ¿no? Dios. Pero aparentemente la mujer es quien reproduce. Entonces, mujer fue usada por Dios. Entonces, ella debe quedarse inmunda delante de Dios para que la gloria sea solamente de Dios. Entonces, esto nosotros podemos aplicar en lo espiritual también. Como apóstol Pablo dijo sobre un joven ministro Timoteo, aunque toda la vida apóstol Pablo fue soltero, nunca se casó, pero él expresó, yo lo engendré en el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces los cristianos, los predicadores que anuncian el evangelio, cuando alguna persona por su evangelización, por su exposición, reciben la salvación, su postura espiritual, él debe quedarse delante de Dios como un inmundo. ¿Qué quiere decir? No tomar ninguna gloria. Fui yo. Yo soy quien engendró fulano y mengano. Fui yo.
los salvé. Entonces, eso llega a ser un pecado delante de Dios. Dios solo lo usó nada más. Usó a aquella persona. No tiene por qué él gloriarse. Sino, es contrario, debe humillarse más. ¿Quién era yo? Naturalmente. Un hombre enemigo de Dios, vil, inútil, pero Dios me cubrió con su gracia. Yo pude dar a luz a un hijo a través del Evangelio. 100% es la obra de Dios. Entonces, humillarse, dar toda gloria a Dios, Dios sea glorificado, el quedarse en lugar de un inmundo. O sea, se habla de la humildad. Espiritualmente así se puede interpretar, porque algunos hermanos no guardaron el tiempo de inmundicia espiritualmente. ¿Qué sucede? Se muere. ¿Qué quiere decir? Ya no puede continuar más como ministro del Evangelio, porque eres un ladrón de la gloria de Dios. Entonces, ante Dios queda condenado espiritualmente. No puede continuar en el ministerio. Siempre nuestra postura, nuestra posición delante de Dios debe ser en el lugar humilde tiene que ser. Espiritualmente queda inmundo delante de Dios. Y cambiando del tema desde el ángulo científico de la ciencia de medicina, no sé aquí en México cómo es, pero por ejemplo en mi país, Corea, desde antigüedad, desde miles de años atrás, cuando una mujer se alivia, prohíbe la visita. Entonces en la entrada de casa coloca una cuerda. Nadie puede pasar. Solo la familia bien cercana sí puede. Entonces, ¿cómo enseñaban? Ellos traen mala suerte, pero en realidad la cuestión de la ciencia de medicina, porque adultos tienen mucha defensa contra diferentes microbios. En su vida le padeció muchas enfermedades, ya tienen antídoto, pero el bebé no. Cualquiera si permite visitar a un bebé recién nacido, a una mujer se alivió, lo abraza, lo besa, le contagia con su enfermedad. Por la razón de la ciencia de medicina, entonces diciendo como una tradición, trae mala suerte. Más de un mes prohibía la visita. Solo sus propios padres, familia bien cercana, pero manteniéndose una buena higiene y pudieron acercarse. Entonces, de la misma manera, durante 33 días la mujer guarda el tiempo de inmundicia. Cualquier persona no puede acercarse a ella. También es cuestión de la ciencia de medicina. Porque nuestro Dios es nuestro Creador, nos conoce muy bien. Así, cuando una iglesia empieza a crecer grandemente, espiritualmente debe ser la posición, dando la gloria de Dios de la misma iglesia en el lugar de una mujer inmunda. Porque es la obra de Dios, no es mi obra. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente la iglesia de Lima no fue así. Solo estuvieron contentos los hermanos. Ellos evangelizaban de una forma no examinada por los hermanos más crecidos. Entonces, algunos hermanos solo daban información, en vez del evangelio, daban información del perdón de pecados. De muchos que adquirieron la información del perdón de nuestro pecado en el nombre del Señor Cristo sin que crean. Entonces ellos llegaron a la iglesia, se han convertido supuestos cristianos.
supuestos hermanos. Me hago entender, ¿no? Entonces la iglesia, como una pequeña leuda, puede enreudar a toda la masa. ¿Qué ha sucedido? Una confusión en la iglesia. Entonces muchos hermanos empezaron a caerse en una vida inadecuada, diciendo que Cristo los liberó, diciendo que Cristo los salvó de sus pecados. Entonces, en aquella situación la misión me trasladó, sabiendo que en la iglesia había alguna situación. Yo tuve que confrontar cara a cara con todo yo tengo que enfrentarme. Entonces en la iglesia había, como digo, una resistencia con mi llegada. No estamos de acuerdo en ti. Una de expresión que ellos solían usar me desagradaba es siguiente. Tocando sus brazos, la carne maldita. La carne 24 horas peca, porque la carne es maldita. Por eso Cristo vino y se dio una sola vez su propia vida para darnos la salvación eterna. Se parece al Evangelio de la Biblia, pero desviado. ¿Por qué? ¿Por qué habla del perdón del pecado? Para el libertinaje, para la justificación humana. Yo no estuve de acuerdo, hasta doctrinalmente, espiritualmente, en ningún momento pude estar de acuerdo con ellos. Yo tuve que hacer una lucha espiritual desde el púlpito. Hermanos, yo en el año 84 recibí la salvación. Cuando yo recibí la salvación, no tenía mucha profundidad bíblica. Sin embargo, yo estuve bien convencido de que Cristo murió por mí. Su muerte llega a ser mi propia muerte, porque Él murió por mis pecados. A causa de mis culpas murió. Yo creí que su muerte llega a ser mi muerte, aunque físicamente no me morí, creí que eso fue mi muerte. El resto de mi vida yo solo pude hacer de agradecimiento, agradecer al Señor. En mi corazón había una sensibilidad, siempre buscaba lo que es un agrado para Dios. Además, algunas veces yo hacía alguna costumbre de mi vida anterior, sin falta el Espíritu Santo me disciplinaba, me corregía. Pero ustedes ahora me dicen, la culpa es del pastor anterior, porque no les ha enseñado muy bien, por eso hacen lo que les da la gana. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, por la situación tan seria, yo tuve que mencionar hasta en el culto. Vamos a cerrar la iglesia. Me voy a comunicarme con la misión principal, clausuramos la iglesia. Porque no puedo considerar que esta es iglesia. Es una cueva de ladrones. Algunos hermanos y luego algunos que buscan intereses están mezclados. Me voy a comunicar con la misión central, vamos a cerrar la iglesia, porque eso no es una iglesia, es una asociación civil de estilo religioso. Toda clase de gente que le gusta la Biblia, se reunieron, pero hacen lo que les dan ganas. Entonces, era una lucha fuerte, no era simplemente una amenaza, de verdad quise cerrar la iglesia. Entonces, rentar otro edificio, con algunos hermanos que realmente aman al Señor, iniciar de nuevo. ¿Y qué pasó? Con mi llegada, en menos de unos meses, más de 50 miembros se retiraron de la iglesia, diciendo,
¿qué clase de pastor vino del Paraguay? Vino un loco. Entonces, desde Paraguay la misión mandó un pastor loco. Todos los días se pelea con los hermanos. Pero no pude dejar esta lucha, porque estuve seguro de que es la voluntad de Dios. Es necesario depender de la verdad del Cristo. Muchos se fueron, más de 50 personas, haciendo difamación sobre mi persona. Pero continuaba. Después de 6 meses, la iglesia empezó a reaccionar. Y finalmente todos los hermanos que les tocaban testimoniar, salían a testimoniar, usaban una sola misma frase. Como todo el mundo sabe, nuestra iglesia se está dando una media vuelta de 180 grados de ángulo. Dios me ha tocado. Empezaron a testimoniar, muchos de ellos confesaron que él no era salvo. Solo teóricamente entendió. Y luego escuchando, él se reaccionó, pudo reafirmar que apenas confirmó su salvación. Entonces el Señor empezó a levantar la iglesia y muchos que se fueron, se regresaron. La iglesia empezó a crecer en gran manera. Tan notable el crecimiento de la iglesia. Entonces yo, con un grupo de hermanos más resistentes, más rebeldes en la congregación, tuve que enfrentar directo. No sabía detrás de unos hermanos cuántas personas estaban escondidas. Entonces ellos me sacaron unos argumentos sobre la crucifixión del Señor Cristo, la carne muerta en la cruz. Ellos decían, la carne 24 horas peca, la carne maldita, por eso Cristo murió, Él dio la redención. Entonces, ellos, ¿en qué sentido hablaba del perdón? Como una licencia. Yo no estuve de acuerdo de eso. La redención no es una licencia para hacer lo que le da la gana. La redención es un enorme regalo de Dios para servir a Dios, para glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Entonces Dios me dio muchas armas y pude debatirlos. La mayoría de cartas de apóstol Pablo están escritas en griego. El griego es un idioma muy rica, muy enriquecida, más que inglés, más que español. Un solo mismo vocabulario, pero son muchos. Depende qué quiere referirse. Por ejemplo, el amor. En inglés, en español, solo una palabra, amor. Pero en griego, amor, son diferentes. ¿Para qué usa? Depende de eso. Amor entre padre y madre, padre a sus hijos. Debe poner agape. Es el amor mental, espiritual. Amor entre pareja, agape y eros. Eros también es amor, pero es físico. Porque mis padres me aman. Nosotros solo usamos mis padres me aman, lo griego no. Depende de cuál vocabulario del amor usa, el sentido totalmente cambia. Por ejemplo, mi padre me ama, en el lugar de agape, si usa eros, es un hombre peligroso. Porque de abuso sexual está hablando. Me hago entender, ¿no? Entonces, apóstol Pablo, por donde quiera que habló, la carne maldita usó un vocabulario sharks. Sharks, ¿qué significa? Carne, pero
no este cuerpo carne, sino el carácter del cuerpo, la carnalidad. La carnalidad. Entonces la carnalidad, el carácter típico de la carne que nosotros hemos heredado, maldito está. Esta carne no. Cuando habla de esta carne, apóstol Pablo usó el vocabulario soma. Soma es cuerpo, carne, carne. Por donde quiera que habla que nuestra carne juntamente con Cristo fue crucificada, nunca usó la palabra soma. Si usa la palabra soma, la carne, esto va a ser un serio problema. Como nosotros físicamente hubiéramos sido crucificados con el Señor Jesucristo. Es una mentira. Cuando Cristo fue crucificado, ninguno de nosotros estuvimos con Él. Si alguien de ustedes diría, yo con Él fui crucificado físicamente, creo que debemos llamar a una ambulancia para que lo más antes posible lleve a un manicomio. El cuerpo nuestro no se ha crucificado en la cruz, sino la carnalidad, el carácter, la persona, una personalidad que vive en carne. La Biblia lo llama, es un término bíblico, el viejo hombre. Entonces, una personalidad que vive en nuestra carne. El viejo hombre fue crucificado en la cruz juntamente con Cristo, porque es el enemigo de Dios. La Biblia habla del nuevo hombre. Yo soy nuevo hombre. No, yo soy la misma persona. Antes de recibir la salvación, después de la salvación, mi persona física sigue siendo una sola misma persona. Pero la persona quien vivió en mí, que señoreaba de mi persona, el habitante está cambiado. El viejo hombre murió juntamente con Cristo en la cruz. Cuando Cristo resucitó, Dios nos levantó, nos hizo nueva criatura, somos nuevo hombre. Es el que vive en mí. Entonces, yo dije, ustedes son errados, aparte de ser errados, hipócritas, de conciencia cauterizadas. Ninguno es consciente. Bueno, desde tu corazón tú no permite, tu cuerpo puede pecar. Desde tu corazón no autoriza, tu mano puede golpear a otra persona, pero tú echas la culpa a tu mano. Yo no me fui, sino mi mano, dice. Desde tu corazón tú no autoriza. ¿Tu pie puede patear a una persona? Si desde tu corazón no autoriza, tu boca puede insultar a otra persona. Después de haber hecho todo lo que te da ganas, echa la culpa a la carne. Maldita la carne. Entonces él se sale del juego, siempre es inocente y víctima. Este cuerpo es el único culpable. Es una corrupción espiritual, adulterio espiritual. Con esta lucha, fuerte lucha, y Dios me dio su gracia. La iglesia se normalizó. Entonces, aquella situación tan polémica quedó en el tiempo pasado, en la historia. En aquel tiempo era una situación muy, muy fuerte. Pero, lastimosamente, algunos de tal clase de influencia
aunque no sea el nivel el caso de la iglesia de Lima, aún veo entre ustedes. ¿Cómo toma el Santo Evangelio? La Biblia que dice a nosotros, ya, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya, Romanos capítulo 5, ¿cómo terminó? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, magnífico, doy gracias al Señor. ¿Por eso pecamos más? ¿Para que la gracia sobreabunde más? En ninguna manera. Ustedes sí creen en el Señor Jesucristo, en quien, por odiar al pecado, se entregó a sí mismo. Porque no le quedaba otra opción. Él tuvo que ofrecer la paga de nuestros pecados. Si realmente tú tienes el espíritu de aquel quien por odiar al pecado se dio a sí mismo, si permanece en ti, si su espíritu permanece en ti, nunca podrás pensar, me dio la salvación, libremente vamos a hacer lo que me da la gana. Hipócrita de conciencia cauterizada. Seguramente alta posibilidad de que nunca haya recibido salvación. O si en el caso que realmente ha recibido salvación, está desviado, pero peligrosamente. Si realmente en mi corazón vive el Espíritu del Cristo, quien a causa del pecado, por odiar al pecado, se entregó a sí mismo y luego resucitó para nuestra justificación. Entonces la salvación que nos ha traído nunca podría tomar como libertinaje, como una licencia para hacer lo que me da la gana. Imposible. Si piensas así, tan solo por pensar así me doy cuenta, yo debo examinar a él. Porque según mi punto de vista, alta posibilidad tiene que esta persona aún no tuvo encuentro personal con Cristo, sino una información final del perdón de los pecados nada más. Es nada más que una ciencia, un conocimiento sobrepuesto en su cerebro, pero no se aplicó en su corazón. Porque el recibir la salvación no significa conseguir la respuesta final, que Cristo me limpió, sino recibir el Espíritu del Cristo en mi corazón. Una persona endeudada por el amor, en toda su vida lleva el amor. Nunca puede regresar a su estilo de vida anterior. Si realmente en tu corazón Cristo vive, el que murió por mi pecado, por odiar al pecado, se entregó a sí mismo, vive en ti. El sentir del Cristo sí viviría en tu corazón. Nunca te dejará en paz cuando quiere hacer lo que te da la gana. Habrá una advertencia de parte del Señor. ¡Alto! No te salvé para esa tontería. ¡Alto! No te rescaté para esa locura. Piensa una vez más. ¿Es la voluntad de Dios o no? Si no quiere obedecerlo, si tú realmente eres el amado Hijo de Dios, tarde o temprano te va a seguir la disciplina. Porque el libro de Hebreos capítulo 12 dijo, el Padre Dios todo a quien ama acepta por su Hijo disciplina. Si no hay disciplina, bastardo eres, dice. Por ello dudo al ver a algún hermano hace lo que dé la gana, en su vida no le pasa nada, en el primer lugar pongo una duda, una sospecha. Alta posibilidad
tiene que este hermano nunca haya conocido al Cristo, sino ha adquirido la ciencia, una información sobre el perdón del pecado. Si Cristo vive en él, Cristo reclama por su pertenencia. Es mío, dice. Tú eres mío. Cuando tú sirves a Satanás, no me agrada. ¿Acaso no has servido muchos años a él? ¿Cuál fue fruto de servir a Satanás? Dolor y sufrimiento y vergüenza. ¿Quieres repetir otra vez? El Señor se enseña que el resto de tu vida para servir la voluntad de Dios. Por eso ustedes deben examinarse, examinar. ¿Realmente Cristo está en mi corazón? Probar. ¿Realmente estoy en Cristo Jesús? Es un examen sumamente importante, un examen del estado de alma. ¿Realmente mi alma está salvada? ¿Realmente mi corazón pertenece al Cristo? ¿O solo mi cerebro pertenece al Cristo? Mi corazón al diablo. Debemos pensar profundamente. Entonces vamos a ver versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya la Biblia maneja algunos conceptos de lo auténtico de la Biblia. La Biblia nos presenta dos representantes de la raza humana. Primero, el representante de la raza humana físicamente, genéticamente, es el primer hombre, Adán. Y por quien el pecado ingresó a nosotros. Y por el pecado, la muerte. Aquella muerte no solo se refiere a la muerte física, porque la Biblia habla de dos muertes. Por eso deben leer la Biblia ustedes. La primera muerte es lo que nosotros consideramos como muerte. La primera muerte es la separación. El alma separarse de su cáscara, de su tienda, el cuerpo. Entonces, lo esencial nuestro no es este. Ese es un vestido. Entonces, el que realmente les habla, ahora les está hablando, no es este, sino el que habita en este vestido. Mi vestido es hecho en Corea. Ustedes tienen un vestido hecho en México, pero el que habita no tiene nacionalidad. Nuestro espíritu no tiene nacionalidad. El cuerpo tiene nacionalidad porque nació en Corea, nació en México. El espíritu no tiene nacionalidad. Por eso depende cómo ve qué modalidad usa para distinguir a una persona. ¿Ustedes creen que lo físico es esencial de esa persona? ¿Así cree? Entonces, así crea. Lo físico no es esencial de aquella persona. Es su vestido nada más. Hay alguna persona de lindo vestido, pero del cuerpo horrible. ¿Qué quiere decir? Lindo vestido del alma horrible. Pero a las chicas les gusta de toda la vida lindos vestidos. Aunque su alma podrida, enferma, no le interesa. Cuando el lindo vestido tiene, ¡wow! Dice. Luego se casa, sufre toda la vida. Porque nunca identificó bien lo esencial de esa persona. No es el cuerpo que tiene, sino el que habita adentro del cuerpo. Entonces, vamos a pensar, el primer hombre, Adán, es un representante de la raza humana en el sentido físico,
que herético. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya la primera muerte es la separación del alma y el cuerpo. Pero la Biblia habla de la segunda muerte. ¿Sabe cuál es la segunda? Lo que nosotros debemos temer no es la primera muerte, sino es la segunda muerte. El espíritu hecho por Dios, pero está con Satanás. En el día del juicio es el día de hacer una limpieza general de todas las criaturas. En el día del juicio, Dios no puede aceptar que para que Él pueda pasar eternidad con Dios. Porque aceptó un espíritu inmortal maligno. Entonces, debe ser mandado al basurero. En un lugar de perdición. Eternamente es un lugar de separación del Creador. El infierno. Lo que debemos temer es la segunda muerte. Los que me creen, no muere, Cristo dijo. ¿En qué sentido dijo? Habla de la segunda muerte. Aunque haya la primera muerte, pero nunca Él se separará del Cristo. Cuando estaba en Cristo, cuando estaba en el cuerpo, estando en el cuerpo, estaba con Cristo. Cuando Él se separa de su cuerpo, para nosotros abandonó su cuerpo, está muerto. Pero en realidad no, para nosotros, porque dejó su cuerpo. Pero como cuando estaba en el cuerpo, su alma estaba con Cristo. Fuera de su cuerpo, sigue estando con Cristo. ¿Me hago entender? No hay separación para Él. Está vivo siempre. Entonces, ¿cómo el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte? La separación de Dios. Entonces eso nos trae la segunda muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres desde cuando nacimiento están muertos a Dios. Por cuanto todos pecaron. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí la Biblia nos presenta un término, el que había de venir. O sea, Adán es figura del que había de venir. Ya la Biblia nos presenta dos representantes. El primer hombre, Adán, el representante nuestros por él, nos ingresó el pecado, nos introdujo la muerte. Entonces, en él nosotros estuvimos. Aunque aún no hemos existido, pero se puede decir, en él estuvimos. Plantado, en él injertados, en él introducidos, porque es molde de los hombres. Cuando él desobedeció a Dios, en él, juntamente con él, hemos muertos a Dios. Por eso todo lo que nacen de él, desde cuando nacimiento, están muertos a Dios. ¿Me hago entender? Ese es el concepto bíblico. Pero la Biblia nos presenta dos representantes, no solo un Adán. Adán son dos. Algunos dirán, por primera vez escucho que Adán no es uno, sino dos. Adán son dos. El nombre Adán significa hombre. Adán significa hombre. O sea, según la etimología.
Entonces, Adán significa hombre. La Biblia nos presenta dos hombres distintos. Siendo hombre, pero son distintos. Entonces, un Adán, el otro Adán. El primer Adán, el postrer Adán. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 45. ¿Qué les parece? Es un poco duro para entender. Hoy el pastor esta mañana tomó un tema bastante complicado y duro. Puede ser, pero según yo, estoy tratando de explicar lo más posible que pueda entonces. Primera del Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ya aquí la primera del Corintios, apóstol Pablo mencionó dos Adán. El primer Adán, el postrer Adán. Por el primer Adán nos vino el pecado, la condenación, la muerte, la vergüenza y el castigo. Como la muerte inició del primer Adán, la vida y la resurrección también iniciará del postrer Adán, porque los dos son como el contraste, el blanco y el negro. Todos los males provienen del primer Adán. Todos los bienes provienen del segundo, el postrer Adán. Entonces, mi destino final depende a quién Adán yo me pertenezco. Si yo pertenezco al grupo del primer Adán, mi destino final es el infierno. La calidad de mi vida, horrible, manchada de pecados. Pero si yo pertenezco al postrer Adán, mi vida, calidad de mi vida, honor y gloria. Cuando me muera, la vida eterna con Dios. ¿Cómo podemos pertenecer al primer Adán? No hace falta hacer nada. Desde cuando nazca, pertenece a Él. Porque eres el representante nuestro físicamente. Desde cuando yo nazca, pertenezco a Él. Pero para poder pertenecer al postrer Adán, de la manera natural y física no se puede, sino de una manera sobrenatural. La mano de Dios tiene que trabajar. Pero ¿cómo se puede realizar? Cuando usa la fe. Estando bien conscientes, viendo la dádiva de Dios, el regalo que Dios a mí me ofrece, este regalo para mí, ese regalo tan grande para mí, sí, para ti, para todo el mundo y para ti. Esta dádiva realmente para mí, también se dirige hacia mi persona. Yo también estoy incluido en tu lista, sí, para ti. Cuando cree la dádiva de Dios, es tuya. Al momento de creer, ¿qué le sucede? Ser trasladados del primer hombre Adán al postrer hombre Adán, el Señor es Cristo, luego ser puestos en el reino de Él. Es el amado Hijo de Dios, nuestro Jesucristo, en quien tenemos redención, es el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, el pertenecerse al postrer Adán, esto procede al momento que aplica la fe, cuando cree en Él. Ya entonces podemos entender, entonces, el punto, ¿a quién pertenecernos? Entonces,
esta guerra espiritual entre Jesús, el Mesías y Satanás, es como una jugada de fútbol, solo de penal. Ya finalmente definimos quién gana. No juegan ya 11 jugadores, 5. Pero esta jugada de fútbol espiritual entre Cristo y Satanás, solo un gol. ¿Quién mete el gol? Se define. Entonces, Satanás primero metió un gol. Luego se puso, no, debe ser 3 goles, ¿no? Entonces, Satanás metió un gol. El mundo es mío. Y Cristo metió otro gol, empate. Pagó la paga del pecado por su muerte. Con su resurrección, un gol más. Prevaleció Satanás. La victoria en esta guerra no depende de la condición individual de cada uno de nosotros, sino depende a quién, Adán, tú quieres pertenecerte. Rechaza el posterior Adán, bueno, tú te perteneces al primer Adán. Con él juntamente eres condenado. Juntamente con él eres constituido pecador. Te vas al infierno. Si te une con el postrer Adán, con fe, él pagó la paga de todas tus transgresiones y culpas. Eres constituidos en él justos, mediante la fe en su redención. El ser el justo y el pecador no depende de nuestros méritos, sino depende a quién yo pertenezco. Si yo pertenezco a primer hombre Adán, aunque me comporto bien, yo soy un pecador que se comporta bien. Siendo pecador se comporta, pero nunca puede cambiar su identidad. Un pecador que se trata de comportarse bien, pero sigue siendo pecador. Pero si te traslada al Cristo y por fe acepta su redención, eres redimido, bíblicamente constituidos justos. Entonces, tu justicia, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Tu nueva identidad, no por tu mérito, sino por mérito del Cristo, por la fe en Él somos justificados, santificados, llamados a ser santo y justo, no por nuestra obra. Amén. Eso debemos nosotros discernir bien la diferencia. Entonces, mi identidad espiritual se define, depende a quién yo me pertenezco. Al primer Adán, bueno, pecador. Al posterior Adán, soy limpio y justo bíblicamente. Ya entonces, vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5. Versículo 14. Segunda del Corintios capítulo 5, versículo 14. Vamos a ver un concepto propio de Dios. ¿Cómo ve a Jesucristo? Segunda del Corintios capítulo 5, versículo 14. ¿Lo tienen? Porque el amor del Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es el concepto propio de la Biblia, el concepto de Dios. El postrer Adán, Dios envió, o sea, Jesucristo, por toda la humanidad. Entonces, el que se representa la raza humana es el Cristo. Él solo murió en la cruz, pero por todos. Entonces, para Dios, ¿cómo su muerte va a ser interpretada? ¿Qué dice? Luego todos murieron.
el que por representarnos murió. No por su propio pecado, Él no tuvo su propio pecado, por nuestras culpas, por nuestras transgresiones. Dios, ¿cómo interpreta la muerte de Cristo? Todos murieron. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir en esta verdad? Creyendo. Entonces, Cristo murió por mí. Entonces, si aplico la fe, yo morí con Él. Amén. Yo morí con Él. Porque Él murió por mí. Entonces, yo morí con Él. Y luego Él resucitó. Resucitó por mí. Si Él resucitó por mí, yo me resucité con Él. Cuando aplico la fe. ¿Me hago entender? Creo que en esta mañana estoy predicando contra 4 paredes solitos, entonces. ¿Me hago entender? Sí. Bueno, es el concepto bíblico. Entonces nosotros podemos entender, apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dijo, estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Esa mentira es la verdad? Es una mentira físicamente. Apóstol Pablo, cuando Jesucristo fue colgado en la cruz, ni siquiera era cristiano. Era perseguidor. Cuando Jesucristo fue colgado en la cruz, apóstol Pablo nunca fue crucificado. Pero un día él miente. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Ahora no vivo yo. Entonces, algunos que escucharon ese sorprendente testimonio le hicieron una pregunta. Entonces, ¿quién es el que habla? Si tú estás muerto con Cristo, ¿quién es el que está de pie? ¿Quién es el que habla además de tu boca salpicando saliva por todos lados? ¿Quién es el que habla entonces? Estoy crucificado juntamente con Cristo. Ahora no vivo yo. Entonces, ¿quién eres tú? Ahora yo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por amar. Mejor vamos a buscarlos. Gálatas capítulo 2. Tal como está escrito, vamos a ver. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tienen? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Bueno, si investigamos humanamente, mentira. Yo digo, es una mentira. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Bueno, yo si fuera un tercero que pudiera estar delante del Pablo, le diría, entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Me da ganas de pegarte ahora, patearte, un puñetazo, patada, me está provocando mentiroso. Ay, tú eres fantasma, entonces seguramente no vas a sentir nada de dolor. Más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora es la defensa. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo. Anteriormente yo lo vivía conforme a mi carne, pero ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, realmente creyendo que el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo lo vivo en la fe de Él. Si Él murió por mí, entonces yo morí con Él. Amén. Esos testimonios. ¿Este testimonio solamente pertenece al apóstol Pablo?
Él tiene exclusividad para todos. Amén. Todos de ustedes, si realmente han recibido la salvación, con Cristo están crucificados. Digan amén. Con Cristo están crucificados. Amén. Amén. Y Cristo resucitó por nosotros. Si es así, con Cristo nosotros también hemos sido levantados. Amén. Por eso somos nueva criatura. Mi viejo hombre, ¿cómo vivía? Lo vivía conforme a la carne, creyendo mi carne es mi esencial. Pero yo era pecador. Pero aquel viejo hombre Cristo colgó en la cruz. Entonces levantó un nuevo hombre. En mí vive un nuevo hombre, un nuevo sentir, una nueva personalidad. Esa persona lo vive en la fe del Hijo de Dios. Él se entregó a sí mismo por amarme. ¿Cómo yo me considero? Mi persona está muerta. Yo soy nueva criatura. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Aunque la gente me ve, Pastor Pablo. Claro, yo soy Pastor Pablo, pero cambiando el sentido. ¿Cómo yo vivo? Como yo mismo fuera una parte del cuerpo del Cristo. Hago vivir Cristo en mi cuerpo. Entonces, hago la vida restante del Cristo, pero en mi cuerpo. No hago mi voluntad, sino hago la voluntad de Él. ¿Me hago entender? Entonces, mi vida consagrada, mi vida entregada, Cristo vive en mí. Si ustedes creyendo en Cristo Jesús vive, el que vive no son ustedes, sino el que realmente vive es el mismo Cristo, solo en el cuerpo de ustedes. Amén. Por eso somos llamados cristianos. No somos Cristo, pero como si fueran Cristos vivimos. Por eso apodaron, no son Cristo, pero se parecen a Él. Por eso los llamaron cristiano. El nombre cristiano es un nombre glorioso. Amén. Somos cristianos, no somos el mismo Cristo, pero como si fuéramos Cristo. Porque ofrecemos nuestro cuerpo como el cuerpo del Cristo para que Cristo haga su vida en mi cuerpo. Amén. Mucha gente en nosotros que ve Cristo. Mucha gente en nosotros no ve a Pastor Pablo. De Pablo, ¿qué cosa puede esperar? De mal carácter, hombre malo. Pero en mí cuando ve Cristo, alaban al Señor. Alaban al Señor. Gracias, Señor, por tu vida, pastor. Yo vi en ti, Cristo. Eso sería una verdadera alabanza. Tú fuiste excelente, es un insulto. Tú cantaste bien, es una maldición. Sino, en ti vi Cristo. En ti vi Cristo. Cristo vive en ti. Lo que tú dijiste, lo que tú compartiste, no son tus palabras. Son palabras de Cristo. Es un verdadero testimonio. Amén. Ya entonces, Romanos capítulo 6. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí entre los hermanos, después de haber confirmado la salvación, aún no son bautizados, yo los recomiendo que sean bautizados. Pero lo que aquí el versículo 3 contextualmente dice el bautismo de Jesús, no se refiere al bautismo con el agua, sino es el sinónimo de la copa del Cristo, el padecimiento.
tú puedes tomar la copa que yo voy a tomar, el destino del Cristo. Según el idioma griego, el bautismo se pronuncia baptisma, cuyo significado es inmersión, sumersión. Entonces, no se habla del bautizo con el agua. Inmersión, recibir el destino, recibir la copa que Dios dio a él. Entonces, Cristo, el bautismo del Cristo, no se habla del bautismo que por el Juan el Bautista había recibido. También puede ser, pero en este texto, contextualmente lo que se dice el bautismo es el padecimiento, su vida, su padecimiento, su resurrección. Aquí que dice, ¿no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ya, Cristo murió por los otros. Ya, entonces, inmersión es semejante a injerto, introducción. Dios a nosotros injertó al Cristo y nosotros se introdujo al Cristo porque Él se representa a nosotros, muere por los otros. Entonces, en Él, según los ojos de Dios, nosotros estuvimos introducidos, nosotros estuvimos injertados, porque Él se muere por los otros. ¿Me hago entender? Pues dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, su padecimiento, su muerte, su resurrección, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabéis? La muerte del Cristo es tu muerte. Resurrección del Cristo es tu resurrección. ¿No sabes? La Biblia está diciendo. Porque Dios te injertó al Cristo. Y Dios te introdujo dentro del Cristo. Entonces, Él murió. ¿No sabes? Tú moriste. Cuando Cristo resucitó, no sabes, tú te resucitaste. Pero mediante la fe podemos aprovecharlos. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, ya aquí la Biblia usa la palabra plantados, injertados, introducidos. Es el significado del bautismo contextualmente en el libro de Romanos capítulo 6. Dios a Cristo le dio un destino. Un destino. Tú representa a toda la raza humana, muera por ellos. Entonces, en Él nos injertó. En Él nos introdujo. ¿Me hago entender? Por eso su muerte llega a ser mi muerte. Su resurrección llega a ser mi resurrección. Si aplico la fe. Amén. Los que creen pueden creer. Entonces, cuando Él murió, yo morí. Entonces, cuando Él resucitó, yo también me resucité. Cuando Él murió, mi viejo hombre, el antiguo dueño, murió. Cuando Él resucitó, fui renacido, el nuevo hombre, un nuevo sentir, un nuevo corazón, una nueva persona. Con Cristo fue resucitados. Amén. Ya entonces, por eso aquí dice versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fuimos levantados con Él, físicamente también algún día seremos resucitados. Gloria a Dios. Ya entonces, si hemos muerto con Cristo al pecado, ¿cómo podemos vivir más en el pecado? ¿Cómo podemos ofrecer nuestro cuerpo para los deseos pecaminosos?
nuestro cuerpo presentamos al Cristo, al que murió por mí y resucitó por mí, para que Él use mi cuerpo. ¿Me hago entender? Ustedes están ofreciendo el cuerpo de ustedes a Cristo para que Él ocupe mi cuerpo. Lo deben hacer. Esa es la vida de fe. Yo no soy quien hago la vida de fe, sino Cristo, hacer vivir Cristo en mí es el verdadero significado de llevar vida de fe. Yo nunca debo ser el autor que arranca, bombea, saca adelante. Cuando yo soy el autor, otra vez me fracaso. Sino debo hacer que Cristo viva en mí. Ese es llevar la vida de fe. Cada mañana que debemos hacer, Señor, hoy yo voy a hacer esto es por el amor de tu evangelio. Está equivocado. Tú nunca debes ser el autor, sino, Señor, hoy tú qué quieres que me haga, yo que haga. Señor, tú qué quieres. Cuando a ti te toca compartir, nunca trate de compartir lo que tú quieres compartir, sino, Señor, en este lugar, ¿tú qué quieres compartir? Úseme. Yo no voy a dar mi versión, porque mi versión no se sirve. A nadie puede ayudar, ni siquiera mi vida. ¿Qué quiere? Si tú estarías en este lugar, ¿qué quieres compartir? Enséñame qué quieres compartir. Llega la palabra de Cristo. Y luego transmito nada más. Y la gente al escucharlo se sorprende. ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿Sabe? Yo no soy quien habló esto, dice. Si fuera yo, ni siquiera 5 minutos yo podría continuar hablando públicamente. Pero fue Cristo. Si quiere compartir, haga que Cristo hable lo que quiere decir a través de sus cuerpos. Ese es hacer vida de fe. Yo tengo que comportarme bien, está equivocado. La vida de creencia, yo mismo tratar de comportar bien, no tiene nada que ver con vida de fe, sino prestar mi cuerpo al Cristo. Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Bueno, en el día de culto general, quiere faltar del culto. Tú no sea quien tenga la última palabra. Pregunte al Señor. ¿Tú quieres que me falte del culto? Pregunte al Señor. Pero los que no hacen bien vida de fe, siempre toman la última palabra él mismo. Por eso fracasa en la vida de fe. Yo no puedo hacer. Tengo que preguntar, Señor, ¿tú me permites esto? ¿Eso te agrada lo que yo quiero hacer? Si no te agrada, yo no voy a hacer. A veces sí. Por mi debilidad humana, el 100% no puedo obedecer. Muchas veces me fallo. El Señor me advierte. A veces hasta me castiga. Entonces me humillo, me arrepiento, vuelvo a su voluntad. Otra vez acordándome su sangre, preciosa sangre que me limpió y me salvó. Dando agradecimiento al Señor, porque la salvación no por las obras de la ley, sino por su sangre. Pero no puedo enaltecerme. ¿Me hago entender? Por eso aquí que dice, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es un secreto. Depende a quién me someto, yo seré esclavo de a quien yo obedezco. Anteriormente yo a quién me sometía, a los deseos de la carne pensando que son míos.
sin saber que Satanás es el autor de aquellos deseos. Pero Cristo me liberó, me salvó. Ahora yo quisiera someterme a Cristo, a su voluntad. Entonces, yo soy su siervo. Amén. Ustedes también. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ustedes deben entender bien una relación entre el pecado y la ley. La ley es lo que produce el pecado. Si no hay ley, tampoco hay pecado. Porque si no fuera ley, no podemos conocer al pecado. Si la ley no nos hubiera dicho no codiciará, ¿cómo sabremos que la codicia es el pecado? Entonces, la ley y el pecado tienen una relación, relatividad, interactúa. Por eso la primera del Corintios capítulo 15 que dice, el poder del pecado es la ley, dice. Es un versículo sorprendente. Parece que la ley y el pecado son enemigos. Parece son enemigos. Pero que dice, el poder del pecado es la ley. Cuando una persona está bajo la ley, por sí mismo quiero cumplir la ley, no se puede, peca. Por eso Cristo nos liberó de la ley, porque la ley, aunque en sí es perfecta y santa, pero tiene debilidad. Pues una ley de letra, no de espíritu. Está grabada en 2 tablas de piedra. Al verla, yo digo, ay, suena perfecto. Ninguna falla. Perfecto. Estoy de acuerdo. Aunque en sí es buena y santa, pero es una ley de letra. Pero en mi corazón, ¿qué hay? Un espíritu maligno. Los deseos pecaminosos. Entonces, al leerla, supuestamente yo tratando de ignorar un habitante que vive en mí, nunca por mí mismo puedo sacarlo. Viéndolo, voy a cumplirla. Digo, sin saber quién es el dueño de mi persona. Luego trato de cumplir porque es buena. El que habita en mí permite cumplirla, no se puede. Entonces, aquel conocimiento del pecado por la ley aumenta en mí la condenación. Yo soy pecador. Voy a esforzarme otra vez fracaso. Más pecador. Otra vez veo la ley. Suena perfecta. Voy a esforzar, esta vez en serio, esta vez hasta una semana después de ayuno, voy a esforzar. Voy a fracaso otra vez. El pecado se incrementa, más pecador. No puedo, dice. El poder del pecado es la ley. Pero Cristo nos ha traído una nueva ley. No la ley de letra, sino la ley de espíritu. Primero, limpió todos los pecados nuestros. Luego, selló a nuestro corazón con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos maneja con una nueva ley. No con la ley de letra, hará, no hará. Letra mata. Sino una nueva ley de espíritu. Desde adentro de nuestro corazón, después de haber recibido salvación, cuando leemos la Biblia, escuchamos, meditamos en él, oramos, cuando pensamos en él, produce en mi corazón el querer, como el hacer para la buena voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Totalmente es diferente. ¿Me hago entender? Todos los cristianos salvos no están bajo la ley de Moisés, aunque en sí santa y buena, pero llegó a ser llamada una ley de la condenación de la
muerte a causa de nuestra debilidad en la carne. ¿Me hago entender? Esta parte puede ser una parte un poco difícil para entender. De toda la manera, una vez escuche, con el tiempo van a poder digerir ustedes. Ya que con este sistema no pudo corregir ninguna persona, no pudo cambiar ninguna persona, Dios cambió la modalidad. Cambio de la ley, dice. Yo mismo quitaré todos sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Luego, en sus mentes, en sus corazones, permaneciendo por siempre, escribiré mi ley, pero no en dos tablas de piedra, sino en la mente de Él, en el corazón de Él. Maravilloso. Cuando estoy pensando en Él, en mi corazón, Señor, ¿qué quiere que haga? Estoy leyendo, Él me hace sentir el amor del Cristo. Nunca me dijo, amará a tu Dios, sino produce el amor en mi corazón. Gracias, tú me salvaste, gracias. Según la ley anterior, ¿cómo era? Amará a tu Dios con todo tu ser. Si no lo hace, te mueres. La nueva ley no es así. Produce el querer como el hacer adentro de nuestro corazón. Convence a nuestro corazón. Esta ley es superior porque transforma la vida de una persona. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia en ninguna manera, dice. Por no estar bajo la ley, bajo una obligación. Si yo no le hago caso, me mata. Entonces soy libre, voy a pecar libremente. En ninguna manera, dice. Porque estoy bajo una nueva, una mejor ley. La ley del Cristo. Su amor, su misericordia me está dirigiendo. Cada día en mi corazón produce su propio querer. Lo que Él quiera, el querer, como el hacer, produce en mi corazón para su buena voluntad. Entonces el resto de mi vida ofrezco mi cuerpo al Cristo. Aunque a veces yo no puedo ser 100% fiel, fallo, muchas veces me fallo, pero vuelvo a levantarme confiando en su amor tan infinito. Otra vez ofrezco mi cuerpo. Señor, toma mi cuerpo. De toda manera, mi cuerpo no quiero ofrecer al diablo, sino a ti, tú lo uses, tú lo tomes, tú hagas tu vida en mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de mi vida, el nombre de Dios será glorificado. Cristo mismo, haciendo su vida en mi cuerpo, salvará muchas almas perdidas. Esta es la voluntad de Dios. Amén. Por eso, hermano, espero que en el corazón de ustedes estén bien entendido esta gran salvación Dios nos ha dado. Nos ha dado el derecho de ser copartícipe en su sagrada voluntad, una vida abundante, gloriosa, honrada y maravillosa. ¿Qué clase de vida quiere llevar después de haber recibido la salvación? Basta que en el tiempo pasado hemos servido a Satanás. Ya hemos visto cuáles fueron frutos de aquel estilo de vidas. Solo vergüenza nada más. Ahora nosotros con nuestro cuerpo servimos al Señor Cristo. ¿Amén? Amén. ¿Quieren servir al Cristo? Amén. Los que quieren servir al Cristo, levanten su mano derecha. Los que quieren servir al Cristo, fuerte, levántense. Una acción gloriosa. Gracias. Bajen sus manos. Hoy hasta aquí compartimos.